Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. It's good to be with you today. Buenos días, es bueno estar nuevamente con ustedes. The Lord's so good. Oh, el Señor es tan bueno. Not to leave us in the dark, but and give us His word Ya, no es que nosotros vivamos en la oscura. en la oscuridad, Él da su sino palabra. que Él nos da su palabra. And His word is Him speaking to us. Y su palabra es la que nos habla. Aleluya. And that's a blessing, because God don't tell us to do something He don't give us the ability to do. Ya, y Dios es tan bueno porque Él nos da la habilidad para hacerlo. Que Él dice. ¿Qué es lo que Él nos dice para hacer? Mm. Porque Él nos da esa habilidad. So we're talking about the book of Acts. Entonces estamos hablando acerca del libro de Hechos. Let's pray. Vamos a orar antes de empezar la clase. Father, we thank you for the word of God. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Thank you that your word is you speaking to me. Gracias que tu palabra es quien nos habla. We trust in you. Y nosotros confiamos en ti. Thank you for the Holy Spirit. Gracias por el Espíritu Santo. You're our teacher. Que Él es nuestro maestro. You're our guide. Él es nuestro guía. You're our helper. Él es nuestro ayudador. Thank you for revealing the word of God to us today. Gracias por revelarnos tu palabra, Señor. Thank you that your word is you speaking to us. Gracias que tu palabra es quien nos habla. Thank you for this day. Gracias, Padre, por este día. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen and amen. Amén. So we finished yesterday talking about the Holy Spirit. Ya, entonces estábamos terminando ayer hablando acerca, por ejemplo, del Espíritu Santo. On the day of Pentecost. Del día de Pentecostés. We're talking about the book of Acts. Entonces estamos hablando acerca del libro de Hechos. What was the main focus of Acts? ¿Cuál es el enfoque, no, de este libro de Hechos? And we're going to go through some details, and we're going to try to go not too big details. Ya. Ya, vamos a ir un poco con detalles, no tan al fondo, pero un poco de detalles About what the book talks about. acerca de este libro. Now, why would we teach this? Entonces, ahora, ¿por qué estoy enseñando esto? Because it says in Hosea, I think it is, my people perish for lack of knowledge. Ya, ¿por qué? Porque en Oseas dice, mi pueblo padeció o sufrió por falta de conocimiento. Amen. Padeció. And so ignorance Ahora, la ignorancia causes people to believe many things that's not true. ya es causa a que mucha gente habla de lo que no es verdad. Even we teach what we know, see. Ya, y lo que nosotros estamos enseñando es lo que conocemos. Everybody teaches what they know. Ya, y porque todos enseñan lo que conocen. I mean, I'm not saying preachers do it intentionally, Ahora, yo no digo que los predicadores lo hagan intencionalmente. but many times we follow what somebody else has said, Ya, y muchas veces nosotros seguimos a esas personas lo que enseñan, but don't read the Bible for ourselves. pero ellos no leen su Biblia para corroborar si es verdad o no And read the según. context. Y que leas el contexto. Amén. Because we can take scriptures and out of context. Porque nosotros podemos tomar los textos, pero está fuera del contexto. O sea, no tiene coherencia, no puedes, te lo llevan por otro lado. Ese es el problema. Y mucha gente, como no lee su Biblia, piensa que esa es la verdad. And so, like, I was thinking about this word this morning. Ya, yo, por ejemplo, estaba pensando acerca de esta palabra esta mañana. The word repentance. De la palabra, por ejemplo, arrepentimiento. And so, before we go any further, let's go there first, baby. We're going to kind of skip some places. Ya, entonces vamos a ir. Because it talks about in Acts many times, repent. Ya, y esto es lo que se habla en Hechos, por ejemplo, muchas veces de arrepentimiento. The word repent
Ahora, la palabra arrepentimiento is in Acts está en Hechos, 2:28, ya, si tienes lápiz, por capítulo favor, 2, anota, está en Hechos 2, capítulo 2, versículo 28, en 3:19, está en el capítulo 3 de Hechos 19 en Yeah. versículo, no, eh, yeah, that's right. And then capítulo, go ahead and read that, de 8. ahí capítulo 8, versículo 22, capítulo 17, versículo 30 y capítulo 26, versículo 30. Versículo 20. Perdón, 26, 20. Esto es en el libro de Hechos. Then the word repentance, Ahora, cuando nos habla al arrepentimiento, this in the Bible, it's in the Acts many times too. está también en él, la Biblia, en Hechos, también habla mucho. Por ejemplo, lo tenemos en el libro de Hechos 5, 31, Hechos 11, 18, Hechos 13, 24, Hechos 19, 4, Hechos 20, 21 y Hechos 26, 20. No, O sea, yeah. mira, todo, ¿cuánto tenemos? Como 2, 3, 4, 5, 6, que en el mismo libro de Hechos nos habla acerca del arrepentimiento Mm, y que venga, ¿cómo es que vengamos al arrepentimiento? that's ¿No? right. And let's look at a couple of scriptures so we get context, okay? Ya, vayamos entonces a ver en el libro, entonces para poder ver, por ejemplo, y What poder is the mostrar context of cuál repentance? es el contexto del arrepentimiento, ¿ok? Not what I say, No es lo que yo digo, but what does the Bible say? sino lo que la palabra de Dios nos dice. Because sometimes I asked the minister, he was saying, you got to repent before you get born again. Ya, yo te digo esto porque hay muchos predicadores que dicen, I asked the minister ya, yo he preguntado a los ministros, por ejemplo, that ministros, talked about él habla acerca ya que él habla acerca that de you got to repent que tienes que arrepentirte before you're born again. antes de nacer de nuevo. Then I asked him, well, what is repentance? Entonces le pregunto cuál es el What arrepentimiento, is the action of repentance? cuál es la acción para el arrepentimiento, o sea, qué acción puedes And tomar. so he never answered me. Entonces, Never answered me. He read a couple of scriptures, but never answered my question. ya, ahora él me leyó diferentes escrituras, pero no me dio realmente la razón del arrepentimiento exacto que él tenía que contestarme. Solo me leyó Because escrituras. if the Bible gives a doctrine of something, Ya, porque si en la Biblia, por ejemplo, nos dan doctrinas it should be an example too. y que son ejemplos también, Amen. They're not just doctrine, but also examples no solo doctrinas, sino también ejemplos of the doctrine of the truth. sobre la doctrina. Amen. Amén. Because many people create doctrines Ya, porque muchas personas crean, por ejemplo, doctrinas, like the baptism of the Holy Spirit, por ejemplo, acerca del bautismo del Espíritu Santo, that you have to know the law. que tú You, necesitas conocer la you ley, got to know the Word of God que necesitas conocer la palabra de Dios before you receive the baptism of the antes Spirit. de recibir el Espíritu Santo. That's not in Acts. Entonces, pero eso no está en Hechos. There ain't no scripture that says that. No hay ninguna escritura que nos hablen acerca de esto. That's people say things. Entonces hay personas que hablan de It esto sounds good, y suena bien, suena bonito, but it's not in the Bible. pero no está en la Biblia. Amén. So look at this. Entonces, queremos verlo contigo. Vamos a ir 2:38, baby. en 2, por ejemplo, 38. Pedro les dijo, arrepentíos. Mira lo que dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amen. Amén. So that's how you receive. They get saved and they get filled with the Holy Ghost. Because it said, "Baptize in the name of Jesus for the remission of sins." Ya, entonces aquí vemos dos cosas. Fueron bautizados en el nombre de Jesucristo y fueron para el perdón de That pecados, means you're born again. que son nacidos de nuevo, y también dice que fueron bautizados o reciban, ¿no?, el don del Espíritu Santo. Amen. Amén. And so, when you read the next scriptures we're going to read, Ya, en la siguiente escritura que vamos a leer después, every one of us is going to use a little different words, ya ellos, por ejemplo, usan diferentes palabras, but means the same thing. pero está hablando de lo mismo.
solo con le And cambia. when you hear what it says, baptize, Entonces, pero mira, cuando habla de bautícese, you know, there's 3 baptisms in the Bible. son 3 bautismos en la Biblia. In 1 Corinthians 12, En 1 Corintios 12, either verse 13 or verse 18. del 13 al 18, 13 o 18, no recuerdo qué ya, escritura es. ok, puede ser el versículo 13 o 18, una de las dos. It says that the Holy Spirit baptizes us into the body of Christ, Entonces dice que el Espíritu Santo nos bautizó in en the cuerpo de Cristo. cuerpo de Cristo. Then there's the baptism in water. Y después dice que fue bautizados en agua Then there's the baptism of the Holy y Spirit. después bautizados en el bautismo del Espíritu Santo. O sea, vemos 3 diferentes bautismos. Not the baptism of John, because the baptism of John is before Claro, resurrection. así es. No el bautismo de Juan, porque ese bautismo de Juan fue antes de la resurrección de Jesucristo. So he was he was talking to old covenant people. Él, por ejemplo, el Juan estaba hablando para la gente del antiguo pacto. And so we're going to see many things. Entonces aquí vamos a ver muchas cosas, pero te vamos a hablar con la palabra de Dios, con la Biblia. And so we're talking about repentance. Entonces estamos hablando acerca del arrepentimiento, ¿ok? And so when this person said right here, it said baptize everyone in the name of Jesus Christ. Entonces acá cuando dice que cada uno se bautice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, That means they believed in Jesus ¿esto qué quiere decir? Creer en Jesús and was baptized in water. y de ahí bautizados en agua. In the mismo time, Y ahora y en el mismo tiempo, en el mismo momento, they received Jesus, ellos reciben a Jesús then they looked for water, y vieron agua, and then se got baptized. bautizaron. Amen. Amén. And so why not say it like that? Ahora, ¿por qué digo yo todo esto? We're going to look at the other scriptures, and it explains this. It explains. When I'm writing a letter, Y de ahí vamos a ver otra escritura y te lo vamos a explicar. Ahora, cuando yo he leído esto, when you're scribing una carta, ok, cuando yo escribo una carta, por ejemplo, many times we don't tell all the details. muchas veces no decimos todos los detalles, omitimos detalles. We tell details about certain things. We don't tell all the details about everything. Entonces yo puedo poner el detalle de lo que sí estoy hablando, pero no voy a detallar todo. Because you ain't got time to do that. ¿Por qué? Porque no tienes And tiempo. there's not enough Basta. paper. There's not enough space on the computer to say everything. Porque no hay más papel papel para seguir haciendo la carta porque son demasiados detalles. It's like when I preach. Es por ejemplo cuando predico. Sometimes I touch on things, but I can't preach everything I touch on. Entonces yo cuando predico hay algunas cosas que los tomo, los doy como referencia, pero no me puedo explayar demasiado porque no hay mucho tiempo. And so, Amén. Perdón. look at Acts 11. Ahora vayamos a ver Hechos 11. El libro de Hechos, capítulo 11, versículo. I don't know. Bueno, vamos a ver qué versículo es. Acts 11, verse 18. Versículo 18. So this is amazing here when I read this. Esto es asombroso para mí cuando lo he leído. Escucha bien, dice Hebreos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Wow. And so if you read this, Ahora, si tú lees esto, this is talking about Peter, esto está hablando, por ejemplo, Pedro, what happened at Cornelius' house. ¿qué es lo que pasó en la casa de Cornelio? ¿No? Todos sabemos la historia de Cornelio. And he said, and he said, they had glorified, said when that had God also to the Gentiles are granted repentance of life. Entonces, acá dice, Eso fue una parte. claro, cuando dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. And so, and look at verse 10, verse 4. Ahora, So in Acts 10:43, entonces en Hechos 10:43, vamos a ver and this is talking about
when Peter is preaching at the house of Cornelius, Ya, entonces esto ocurre cuando Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio. in verse 43 says, Y en el 43, ¿qué es lo que dice? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. how did that happen? Ahora entonces, ¿pero cuándo ocurre esto? In chapter 11, it says, God granted him repentance. Pero mira, en el 11 toma en cuenta que dice que le dio, que tengan el arrepentimiento. Dios da arrepentimiento. Le da el arrepentimiento para vida. Okay, and so here, Entonces ahora vemos en el 12, it don't say they repented. ya no habla de It arrepentimiento. don't say they got on their knees and cried to God and begged God for their sins. Ya, entonces no dice que se vayan de rodillas, empiecen Clamando a Dios a clamar a Dios for o a pardon of mendigar, pecado. Yeah, a mendigar por right. perdón de it pecado. don't say that. No dice esto. It says Acá dice bien claro en el 43 Peter preached, que cuando Pedro predicó whosoever believeth in him que todos los que en él creyeren shall receive remission of sins. recibirán perdón de pecados. And look at verse 44. Vamos a ver ahora el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Wow. Go ahead. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aleluya. Verse 46. ¿Por qué dice en el 46? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. And then what happened? Verse 47. ¿Y qué ocurrió en el 47? Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? And verse 48. Y en el 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedaran con ellos por algunos días. ¡Wow! Pero en ese momento recibieron The Holy el Ghost bautismo. fell on them. Entonces dice que el poder, recibieron el Espíritu Santo, ¿no? Y And look at verse, ellos hablaron verse en otras 40, verse lenguas. 44. The Holy Ghost fell on them. But Ya, entonces vemos que en el 44 que el Espíritu Santo cayó sobre todos cayó, ellos. fell, it's cayó. Cayó sobre todos ellos. In other words, God didn't wait. Entonces, en otras palabras, Dios No expect no dio, o sea, no esperó días No, and didn't wait until Peter finished preaching hasta que Pedro terminó de and predicar. Peter gave an altar call. Entonces, Pedro, ¿qué es lo que hizo? Llamó al altar. No, he didn't do that. No llamó al altar. In the middle, when Peter is preaching, Cuando Pedro ni bien terminó de he no terminando. ni predicó, terminó de He didn't predicar. terminando. He said, while Peter spake these words, verse 44. Ya, y Mientras- mientras aún hablaba Pedro He didn't. estas palabras, o sea, ni bien terminó. He didn't terminando. No terminando. Ni bien terminó, o sea, ni terminó. He terminando. Él estaba hablando, dice, y aún estando hablando Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¡Wow! And if you read the story about what Peter's saying, Ahora, si tú lees la historia de lo que Pedro dijo, he was surprised. dice, él estaba acá sorprendido. And all the disciples in Jerusalem was surprised Todos los discípulos en Jerusalén estaban sorprendidos because the Gentiles received the saved and be born, be filled with the Holy Ghost. ya que los gentiles habían sido salvos y habían sido llenos del Espíritu Santo. And they spoke in tongues. Y dice, hablando en otras lenguas. ¡Wow! See, speaking tongues is the evidence Y ahora sabemos que el hablar en lenguas es las evidencias that you've been baptized in the Holy de Spirit. que tú has sido bautizado en el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Oh, And so- gracias, Padre.
And so there's many things you can say about this. Y sí, pues acá nos dice que esperaron días tampoco, como otros predicadores dice que hay que esperar, que tienes que esperar para recibir el Espíritu Santo. No, and if you notice, verse 47, Ahora vemos, mira, en el 47, they had already been saved. dice que Ellos son salvos. ellos son salvos, The baptism of the Holy Spirit fell on them. ya, y el Espíritu Santo cayó sobre They spoke in ellos, tongues. hablaron en otras lenguas, Then in verse 47, y en el 47 dice they was baptized in water. que ellos fueron bautizados en agua. Porque And that was at the same moment of time. ahora, It wasn't the next service, the next day. Yeah. That was the next year. ya, entonces, pero mira, toma en cuenta, cuando tú lees, esto fue en el mismo momento, no fue al siguiente día o al siguiente año o al siguiente mes. And so some people have so many things that they think about, Ya, ahora mucha gente muchas doctrinas, piensa o tiene muchas doctrinas, that you need to wait to be after you're saved before you water baptized. ya, que tú tienes después de haber nacido de nuevo, tienes que esperar para ser bautizado en agua. That don't scripture don't say that. Ahora no hay escrituras con respecto a eso. No way. Así es, no hay. And so it just interferes with everybody's idea how people are saved. Ya, entonces aquí vemos que muchas personas tienen ideas de que, What is repentance? por ejemplo, qué es el arrepentimiento. And so that's my question again. Ahora, esta es mi pregunta de nuevo. What is repentance? Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Because if repentance, Ahora, porque dice, see, it's si repentance, es is arrepentimiento, get on your knees si es el arrepentimiento, ponerte de and rodillas cry y llorar, mendigar and say, Lord, I'm sorry for my y sin. decirle, Señor, lo siento por mis pecados, That's not in these scriptures. pero no está aquí en la escritura. They said the Holy Ghost fell on them before Peter finished preaching. Dice que ellos fueron llenos, ¿no? Cuando Received Jesus and the Holy Ghost at the same time. recibieron a Jesús, fueron llenos del Espíritu en el mismo momento cuando Pedro estaba predicando. So nobody had time Entonces to aquí tell them, no, you gotta say these words first. no hay, aquí no dice que espera un momento que esto tiene que pasar y en la próxima lo vamos a hacer. This is the palabras primero. Y esto es primero, esto es segundo, tampoco dice. Yo necesito repetir conmigo. Eh, No dice no nada. dice tampoco, repite conmigo, haz esto, No. nada. And so we don't need to complicate salvation. Así es. Entonces, a lo que yo voy es que no puedes hacer complicación, no puedes complicar para que una persona sea salva. It's like this woman preacher was preaching to an Indians, Ya, United States. ya, una mujer que estaba predicando India, la mujer india, allá en No, los she was preaching to Indians. ya, esta mujer estaba predicando a los indios allá en los Estados Unidos. And there was a drunk man coming in that I don't know if he was drunk that day, but normally he was drunk. Ya, dice, no sé si en ese momento vino borracho, pero dice normalmente él siempre estaba borrachito. And then comes in the church and messes up the church, messes up the chairs, and destroys the church. Dice que cada vez que llegaba hacía un desastre en la iglesia. And nobody wanted to Todo see him come. estaba- Y la verdad que la gente no quería que regrese porque dejaba un desastre en la iglesia. But one day she preached. Y dice que un día predicó, This woman, those that call on the name of the Lord shall be saved. ella dijo que aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo, dijo ella, ¿no? And El predicador. ¿no? that was her focus on the message. Y esto fue el enfoque de su mensaje, ¿no? Que todo When she finished, que todo que en él crea será salvo. Entonces, cuando terminó el servicio, he come up to the front, este hombrecito que es el borracho llegó se puso al frente, got on his knees, puso sus rodillas en and el said, piso Jesus, Jesus, 5 times. y él dijo Jesús como 5 veces, Jesús, Jesús. And got it, went back to the seat. Entonces se agarró, se levantó y se fue. And the people said, no, we need to pray with you more. Entonces las personas lo cogieron y dijeron, no, tienen que orar por ti primero. But you said, Pero él le dijo, pero si acabas de decir, those that call on the name of the Lord shall be saved. todos los que claman el nombre de Jesús serán I salvos. called on him. Entonces yo le clamaba a I'm Dios saved. y yo soy salvo. Yo lo he clamado.
entonces yo estoy salvo. and God changed that man's life that Y day. dice que Dios le cambió la vida a este hombre para siempre. And Aleluya. he began to be the best person in the church, always faithful to church, always helping in the church. Ya, dice que vino a ser él la mejor persona en la iglesia, el que más apoyaba, el hombre más fiel en la iglesia, en la que podía hacer muchas cosas Because por you la can iglesia. cry at the altar for hours. That don't mean there's a change. That don't mean there's a change. Eso es lo que iba a decir. O sea, no es necesario a que tú te arrodilles, llores, clames, grites, porque muchos lo hacen, vienen al frente, tienen sus momentos de emociones, pero no hay cambios en su vida. No hay nada. Siguen siendo el mismo. Because you got to believe in Jesus. ¿Pero por qué? Es porque tú tienes que creer en Jesús primero. Okay, let's go over here to the Ethiopian eunuch in Acts chapter 8. Ok, The Ethiopian eunuch. I don't know which verse is that. ya. Entonces vamos, I'm going to get you there. a ver, Acts 8, vamos al libro de Hechos 8, acompáñenme. Philip, Ese es el de 8:34. 8:34. 8:34. This is Ethiopian. This is not a Jew. Este fue de un inicuo. ¿Recuerdan Eunuco Okay, go ahead. con Felipe? ¿Recuerdan Ethiopian. Ya, ese es el enoco. Dice, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Amen. Go ahead. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo al enoco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de corazón, bien puedes. Pero escucha lo que dijo, si crees de corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el inicuo, y le bautizó. Cuando subieron del agua, That's it. So my point is, ya, entonces hasta aquí nomás. Ahora, el punto que yo quiero tomar es esto. where is the word repent here? Entonces, aquí vemos dónde está la palabra de arrepentimiento. It's not here. No está acá. It said, if you believe in all your heart, thou mayest. Él le dijo, si crees con todo tu corazón que Jesús es You el can be, Hijo de you, Dios. you can be. He said, if you believe, you can be water baptized. Ahora, si tú crees, tú puedes ser bautizado en agua. See, but you got to believe. Es que aquí tú tienes que Water creer. baptism doesn't save you. Ya, porque el agua no te salva. We're justified by faith in Jesus. Ya, porque nosotros somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hallelujah. Amén. And so this is the acts of repentance. Ya, entonces esto es hechos de el arrepentimiento. Is when you change your mind Es cuando tú cambias to meant tu mente. I believe in this and I decide to believe this. Ya, entonces es cambiar, ¿no? Bueno, yo he creído en esto, pero ahora no, yo creo en esto, You'll create in Jesus Christ. en Jesucristo. That Ya is no, repentance. ya no creo en lo otro, ya lo pasado, yo creo aquí en Jesucristo. My faith is in Bien, Jesus. mi fe está en Jesús. Amén. That's repentance. Entonces, este es el arrepentimiento. Amen. Amén. Because we've seen Peter too. Porque hemos visto en Pedro también. Because Peter said in 11, over here, one more time, go to 11. Vamos a ver Hechos 11. Because that was so surprising to me when I read that. A mí me ha sorprendido también, ¿no? Si te estás tú sorprendido, yo también, cuando yo lo he leído esto. In this Y sí es cierto, yo veo personas en el altar, se arrepienten, lloran en ese momento, pero regresan a su casa y lo mismo. O sea, no hay cambio, no hay arrepentimiento. and so Acts 11:18. Ya, entonces estamos en Hechos 11, versículo 18. Y dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaban a Dios diciendo,
de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Mm. So repentance is spoken here by Peter, Ya, entonces aquí el arrepentimiento está hablando Pedro, ¿no? but he's talking about what happened at Cornelius' house. Pero él estaba hablando lo que sucedió en la casa de Cornelio, When the Holy Ghost fell on them, cuando el Espíritu Santo cayó when sobre they ellos. received the saved and baptism of the Holy Spirit at the Y same time. fueron salvos y a la misma vez llenos del Espíritu Santo o bautizados en el Espíritu Santo. Hallelujah. Spoke in tongues. Dice hablando en otras lenguas. And that's what repentance looks like. Ya, entonces esto es el arrepentimiento. Cuando tú cambias, When you change the direction. cuando cambias tu dirección, porque ese es el arrepentimiento. De lo que antes tú creías, no, yo creo ahora en Jesucristo, creo que soy salvo, no, soy bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Yo creo que Jesús murió por mí. In Aleluya. Acts Ahora vamos a Hechos 26, 26 20. y vamos a ver el versículo 20. Ok, dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles a que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Now, this is the Apostle Paul talking. Y esto está hablando, por ejemplo, el apóstol Pablo, And so, lo que había pasado con Pedro. what is repentance? Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Otra vez volvemos a decir. Because Es que quiero que entiendas, many people say things there's no scripture for. ya, porque hay personas que dicen, no, no hay escritura de lo que estás hablando, ¿sí? And so, repentance is in Romans 10, Ahora vamos a ver en Romanos 10. what the Apostle Paul said. Esto sí, lo que el apóstol Pablo, lo que él estaba hablando, hecho es lo que pasó con Pedro, ¿no? Ahora vamos a No, he ver. wasn't talking about Perdón. what happened to Peter. He's just talking about that's how you got saved. I didn't say that, sweetie. Yeah. Don't add that in there. I'm talking about Apostle Ok, Paul said that. Romanos 10, vamos a ver 9 y 10, ¿ok? You added stuff, man. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verse 11. Y dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. 13. Y dice el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor serán salvos. So whoever calls on the name of the Lord. Entonces dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. And so confess with your mouth Entonces, confesar con tu boca and believe it in your heart y creer en tu corazón, that God raised from the dead, corazón, that God raised from the dead, que Dios lo levantó de entre los muertos, said you shall be what? dice que serás, ¿qué? Serás salvo. Hallelujah. And so here, Entonces aquí vemos this is repentance. que este es el arrepentimiento. And so like I said, it's every person's salvation is an experience of theirs, Ya, entonces cada persona tiene una experiencia a sí mismo. a sí mismo, ¿no? De Okay, what happened to you? qué es lo que ha ocurrido, porque no todos tenemos, esto es personal, por eso dice la salvación es personal, tu experiencia es personal, But you have to believe on Jesus. pero lo que es para con todos igual es, tienes que creer en nuestro Señor You Jesucristo got to say it. y lo tienes que hablar o confesar Mm, a Jesús. amen. Amén. And so let's go back over here, so I want to get that straight.
in Acts 26:20 again. Entonces regresemos a Hechos 26. Hechos 26:20. So say this again, and then anyway. Y dice 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. This is the Apostle Paul Esto, por ejemplo, es el apóstol Pablo talking to verse 19, the King Agrippa, que está hablando en el 19 al rey Agripa. Si tú te retrocedes el versículo 19, le está hablando al rey Agripa about the vision he had de la visión celestial que él tuvo when he seen Jesus, cuando él vio a Jesús. and he fell off the horse, Y dice, recuerdan cuando él cayó del caballo and he said, Lord, y le dijo, Señor, and Jesus said, why are you persecuting me? y le dijo Jesús, ¿por qué, Saulo, por qué me persigues? And he was not persecuting, and Paul was persecuting the church. Ya, entonces nosotros sabemos que Pablo perseguía a la iglesia. But Jesus took it personally. You're persecuting me. Pero Jesús lo tomó personal. Porque recuerdan, Jesús es la cabeza y el cuerpo somos nosotros. Y él estaba persiguiendo a la iglesia, a Jesús. Él lo tomó como personal. Porque él es su cuerpo de Jesús. Amén. Que somos nosotros. Y estaba persiguiendo a la iglesia. And so Paul is talking about that they should repent and turn to God and do the works meet for repentance. Ya, entonces ahí estaba hablando Pablo de que decía arrepiéntense y conviértense a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amen. So Amén. that's what repentance is. Entonces esto es la que estamos hablando, lo que habla acerca de arrepentimiento. Because if I take the scripture repent, Porque si yo tomo la escritura, por ejemplo, de arrepentimiento, according to what I heard according to what I thought de acuerdo a lo que yo pienso, in creo, my mind, pienso en mi mente, I think about repenting when I see people get on their knees and cry and so sorry for their sins. That's what I think about for me. That's not about you. Ahora, yo no sé tú, pero yo cuando pienso de arrepentimiento, voy a decir, ponte de rodillas, dile al Señor, clámale, perdóname. For mis pecados. Perdóname por mi pecado, ¿no? Por mi culpa, decimos todo el... And that's what in my mind, Entonces eso es lo que yo veo, por ejemplo, en mi mente when I hear the word repentance. cuando yo escucho la palabra But arrepentimiento. that's not what the Bible says. Pero de esto no está hablando la Biblia. The Bible talks about La Biblia nos habla that when you believe on Jesus, que cuando tú crees en Jesucristo, He gives you remission of sins, Él te da, dice, la remisión de or pecados. the cancellation of your sins. O en otras palabras, dijimos en el episodio anterior, que es cancelación de deuda, es remisión de pecados. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya, Hallelujah. You gloria a have a Dios. blessed day. Que tengas un bendecido día. Amen. Amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin: 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.